tiene su propia estación de radio. Se encargan obras de arte de valor incalculable y se restauran otras. Los seres humanos ordinarios se unen a la comunidad celestial de los santos. Hombres jóvenes se consagran al sacerdocio y dentro de los salones privados del Vaticano, los diplomáticos del mundo los homenajean. Como todo país, el Vaticano tiene su propio gobierno. Está encabezado por un estadounidense, el cardenal Edmund Schocker, y sus funciones son similares a las de un gobernador y a las de un intendente. Yo tengo la responsabilidad del funcionamiento diario de toda la ciudad del Vaticano. Asegúrate de que lea esto una vez más antes de que venga. Bien. Es un estado soberano, un país soberano. Bien. ¿Algo más? No. Bien, vamos acá. Bien. Y eso es muy importante para el Santo Padre. Para que no tenga que vivir en un país en el que deba someterse a las leyes civiles de otro país o deba obedecer a un rey, a un primer ministro o a un presidente. Existe una razón práctica para tener un territorio. El territorio del Vaticano abarca poco más de 44 hectáreas. Es un reino amurallado precioso, con una mágica atmósfera. Es muy diferente de la bulliciosa ciudad de Roma que lo rodea. Los que viven fuera del Vaticano no suelen conocer los jardines, que constituyen un tercio de su territorio. Es un mundo secreto, silencioso y maravillosamente cuidado. En el Vaticano trabajan 5.000 personas, pero solo alrededor de 500 viven dentro de sus muros, y menos de la mitad posee un pasaporte vaticano. El ingreso está estrictamente controlado. Es imposible atravesar sus puertas sin un permiso especial. Dentro del Vaticano hay guardias en cada salón. El Vaticano tiene sus propias tiendas, un correo e incluso una gasolinera. Pese a que el Papa es en primer lugar un líder espiritual, la mayoría de los países del mundo designan a un embajador en la Santa Sede, es decir, donde se sienta el Papa, el sillón de San Pedro, primer Papa. Las delegaciones especiales, como la del presidente de Nicaragua, tienen audiencias privadas con el Papa de manera frecuente. Es necesario realizar un importante operativo de seguridad. La Santa Sede designa a sus propios embajadores en todo el mundo, los nuncios. Es la única religión que tiene el estatus de observador permanente en las Naciones Unidas. Con el presidente está su séquito. Los devotos consideran que tener una audiencia privada con el Santo Padre es el privilegio de toda una vida. Un pequeño obsequio religioso bendecido por el Papa en persona es otorgado a cada individuo. El Papa solo puede reunirse con poca gente, pero llega a miles a través de la radio del Vaticano. Ok, stiamo registrando anche? Ok, quando vogliono, pronti? Time here in Rome is 12:16. Now, la radio del Vaticano es la abuela de las estaciones de radio. El Papa Pío XI fue un científico encubierto que se dio cuenta de que las ondas de radio eran una manera de llegar al resto del mundo y llamó al hombre número uno en el tema para que lo ayudara, al hombre que había inventado la radio, Guillermo Marconi. Eso ocurrió el 12 de febrero de 1931. El Papa Pío XI había pedido a Marconi que instalara la radio del Vaticano. Ho l'altissimo onore di annunziare. Fue un momento histórico cuando el inventor mismo presentó al Papa para que diera su primer mensaje. Se transmitió en latín y luego se volvió a transmitir a todo el mundo. In loco ipso, mira tale opere marconiana, A Juan Pablo II se lo conoce como el gran comunicador.
Esto no es más que un megáfono a través del cual puede transmitir su mensaje al mundo entero. Como centro espiritual del catolicismo, el Vaticano atrae a peregrinos, creyentes y no creyentes de todas partes del planeta. 3 jóvenes estadounidenses, elegidos especialmente por sus obispos en los Estados Unidos, están estudiando para ser sacerdotes aquí. Están cursando el último año en el North American College en el Vaticano. Pero no todo es trabajo. Roma es una ciudad llena de oportunidades. Fue una gran experiencia poder sumergirme en su cultura. Me abrió los ojos. Bueno, no todo lo que no es el sur de Texas es malo. Creo que mi conversión fue algo fenomenal. Sí, claro. Yo crecí en una pequeña granja en Nebraska. Las grandes llanuras y criábamos cerdos y ganado. Aquí tienen más clase que los yanquis de Nueva York. El estado de la Ciudad del Vaticano, para mí, conserva una historia muy tortuosa. Aquí está este trozo de tierra, pero no pertenece a ninguna nación. Es como si la Iglesia, a lo largo de un periodo histórico extenso, hubiera encontrado su manera de pertenecer a la humanidad. La Basílica de San Pedro en el corazón del Vaticano es un lugar clave para todos los cristianos que creen que San Pedro está enterrado aquí. Pedro fue elegido por Jesús mismo para dirigir la iglesia, y luego el emperador romano Nerón lo hizo crucificar muy cerca de aquí. Desde un primer momento deseo estar cerca de la tumba de Pedro. Aquí está el hombre que murió, y aquí está el hombre que está enterrado. Desde entonces deseé ser un guía para conducir a la gente a esta experiencia. Ingresas en la realidad terrenal del martirio de Pedro, y luego entras en la basílica y la ves de cerca, y entonces comprendes su propósito. El propósito de tanta belleza y esplendor es hacer que el martirio sobre el cual se fundó la basílica sea glorioso y de rendirle culto a Dios por quien Pedro murió. Eso es lo que esperamos que la gente entienda cuando ve este esplendor. Es para ustedes, y este es su tesoro. La basílica es una obra de arte única. Su famosa cúpula está delicadamente decorada con mosaicos diseñados por Miguel Ángel, el gran artista renacentista. El Vaticano realiza mosaicos desde el siglo IV. Son pequeños pedazos de cristal. Algunos están hechos de oro puro. Estos materiales son muy valiosos. Fueron utilizados en el siglo XVIII para decorar los retablos y las cúpulas. Parte de este material es más antiguo aún. Hay pedazos que pertenecían a la antigua Basílica de Constantino. Varas de cristal de diferentes colores se colocan al fuego y se mezclan en los talleres del Vaticano. Los sombreados leves se utilizan para crear mosaicos nuevos que se exportan a todo el mundo. Al Papa le agrada obsequiarlos cuando viaja. Hay muchas obras de arte que pertenecen al Vaticano que nunca fueron contadas, y aún se encargan pinturas y esculturas nuevas. Este es el nicho. Y de esta manera puedo ver que esté bien ubicado frente a los que ingresan en el Vaticano, frente a todos ellos. Cuando Miguel Ángel diseñó esta parte de la basílica, incluyó una serie de nichos. Se está diseñando una escultura nueva para colocar en este lugar. En 1542, Miguel Ángel fue elegido primer jefe de las obras de la Basílica de San Pedro. El doctor Pergolizzi y el obispo Lanzoni lo suceden actualmente.
Están analizando un modelo a escala del nuevo encargo para ubicar en el patio. Y en realidad, lo que muestra este helado es el verdadero movimiento que tiene tanto la estatua como el ropaje. La estatua de Santa María Josefa es solo una de las tantas obras de arte nuevas para la basílica. Dado que la iglesia está al servicio de una comunidad viviente, San Pedro debe ser un monumento vivo para la cristiandad, no solamente un mausoleo. Las canteras de Carrara producen el mármol más fino del mundo desde la época de los romanos. El escultor romano Cosci ha sido elegido para crear la nueva escultura. La verdad es que trabajar en San Pedro es, qué decir, el corazón del mundo y además que me permitan trabajar en un nicho de Miguel Ángel. Bien, yo me siento tan pequeño y a la vez tan honrado por tener semejante oportunidad. Romano estuvo 4 meses buscando la pieza de mármol blanco ideal. Sigue los pasos de Miguel Ángel, quien solía acampar en la montaña durante meses. Y en este preciso lugar, eligió los bloques de mármol. Esta es la parte más antigua de la cantera. La Piedad de Miguel Ángel, la obra más famosa de San Pedro, fue esculpida de un solo bloque de mármol de Carrara alrededor de 1498. Romano está comenzando a trabajar y desea captar la esencia de Santa María Josefa, una monja española que murió en 1912. Tomará entre 7 y 8 meses realizar la escultura. ...140 esculturas de santos se ubican en forma destacada sobre las columnatas alrededor de la Plaza de San Pedro, que fue diseñada por el artista barroco Bernini. Los santos son personas comunes que la Iglesia cree que han ido al cielo y por lo tanto se les puede rezar. Who do you know in heaven? La radio del Vaticano está conectada con el mundo de los santos. Saintly solutions for everyday problems. El programa de Laura Angelis trata sobre a qué santos rezarles para que determinados mensajes lleguen a Dios. As a young girl, Joan of Arc heard voices of saints. El Papa actual, Juan Pablo II, ha tomado como parte de su misión identificar nuevos santos. Declaró más santos que ningún otro Papa del que tengamos memoria viviente. Están en marcha los preparativos para las celebraciones en las cuales 8 personas serán beatificadas. El primer paso para convertirse en santos. Se están alzando sus retratos cubiertos a gran altura en la Plaza de San Pedro para el gran día. Pero la comprobación de que una persona ha ido al cielo es un largo proceso. En primer lugar, el Vaticano debe declarar que la persona tuvo una vida santa y que llevó a cabo un milagro o murió como mártir a causa de su fe. En un pequeño rincón de los vastos terrenos del Vaticano, los jardineros están trabajando arduamente para crear arreglos florales inmensos para la celebración de beatificación. En una ceremonia grandiosa que se realizará más tarde en el día de hoy, 8 personas serán beatificadas. De aquí en más se las llamará bendecidas. De todas partes del mundo, sus seguidores se congregarán en la Plaza de San Pedro. Como el Papa presidirá la celebración, la Guardia Suiza está ubicándose en sus puestos. La Guardia Suiza, especialmente convocada para la ocasión, pertenece al ejército privado del Papa.
Cuando él aparece, ellos ya están listos para protegerlo y defenderlo. En acontecimientos públicos como este, el Papa es muy vulnerable. Se colocarán 50.000 sillas en hileras. Todos los que deseen estar presentes deberán tener un asiento y una entrada. Pronto la plaza estará repleta de gente ansiosa por dar la bienvenida a sus nuevos héroes. Monseñor Robert Sarno es un experto del Vaticano en declaración de santos. El proceso de convertir santos en la Iglesia es uno de los más democráticos que existen. La Iglesia primero pregunta a los fieles si creen que una persona fue verdaderamente un mártir o si vivió una vida en verdad santa y por lo tanto ahora está en el cielo con Dios. Luego de la beatificación de hoy, estas personas solo estarán a mitad de camino de la santidad. Tendrán que haber logrado milagros celestiales comprobados luego de la ceremonia para ganarse el título de santo. Se ve aquí a la Madre Teresa de Calcuta en su último encuentro con el Papa en 1997. Ella es una de las personas más reconocidas mundialmente para ser canonizada como santa. Tan pronto como falleció la Madre Teresa, se empezó a hablar de cuándo comenzaría el proceso y cuándo sería bueno canonizarla. Mucha gente opinaba que sería bueno beatificarla en el año del jubileo, en el año 2000, porque sería apropiado. Así que hubo muchos reclamos. Pero la Iglesia es la institución más antigua del mundo. Ha existido durante casi 2000 años. Nada que la afecte ocurre con rapidez. Los 80 volúmenes que dan testimonio de la vida santa de la Madre Teresa deberán ser analizados en detalle. Habrá grupos de expertos, teólogos y doctores que tendrán que investigar los milagros que, de acuerdo con sus seguidores, ella protagonizó. Se analizarán sus buenas intenciones y sus acciones. En la antigüedad, la tarea de someter a prueba la idoneidad de una persona para ser santa estaba a cargo de una sola persona, llamada el abogado del diablo. Un abogado del diablo ya no es una sola persona, sino todos los involucrados en buscar la verdad. El proceso es muy serio porque es, en realidad, una declaración de la Iglesia sobre sí misma. Entre las 8 personas que serán beatificadas hoy, hay 2 mártires, personas que dieron su vida por su fe. Uno de ellos fue un sacerdote de Checoslovaquia, Dominik Treka. El padre Marazzo es el encargado de reunir pruebas para los candidatos redentores a la santidad. Acaba de recibir una entrega de un delicado frasco de vidrio que contiene un hueso del dedo del sacerdote fallecido. Esta reliquia será presentada al Papa. Dominik Treka nació en la República Checa en 1886. Se convirtió en sacerdote de la Orden Redentorista en 1917. Y en 1948, cuando los comunistas se adueñaron del poder, fue arrestado, torturado y acusado de ser un espía del Vaticano. Murió de tuberculosis en prisión en condiciones atroces. Pero ¿por qué la Iglesia conserva reliquias, pequeñas partes del cuerpo de estos futuros santos? ¿Por qué preservamos estas reliquias? Para que la gente pueda tener un lugar, un punto de referencia para sus plegarias. Es un sentimiento humano, quizás sea incluso emocional. Pero refleja esta continuidad, refleja la unidad entre la Iglesia terrenal y la Iglesia celestial. Las primeras entre 50.000 personas de todo el mundo llegan para apoyar a sus héroes locales. Cada grupo tiene una zona asignada en la plaza acordonada. Son amigos, familiares, compatriotas y defensores de los futuros santos. Llegaron 3 horas antes del comienzo de la ceremonia con la esperanza de poder ver de cerca al Papa.
Isa! Isabella! A las 10 de la mañana la plaza está colmada de gente y la ceremonia está en pleno desarrollo. Por primera vez, los rostros de los individuos, de aquí en más bendecidos, se descubren ante los ojos del mundo. El esplendor de la pompa y la alegría de los participantes son asombrosos. Existe algo profundamente conmovedor en la abrumadora fe de la muchedumbre. El Papa declaró que está seguro de que estos seres están en el cielo con Dios, y ahora la gente que los necesite puede rezarles pidiéndoles ayuda. Las reliquias de los beatificados, partes de sus cuerpos, se presentan ante el Papa. Estas partes de cuerpos conservadas, colocadas en recipientes que son verdaderas alhajas, son sagradas ahora y serán veneradas. En el North American College, el diácono Michael Keating reconoce que la creencia en tales misterios es aún parte importante de la pertenencia a la comunidad católica, incluso en tiempos modernos. De hecho, hasta que el cielo cambie, la Iglesia no cambiará. Está dentro de un sistema de traducciones. Así que en cada era se toma una verdad añeja y a la vez vigente que necesita una nueva traducción, acorde con cada generación nueva. Oye, Paul, ya que estás aquí... ¿Budweiser o Carlsberg? Quisiera una Carlsberg. ¿Me das una a mí también, por favor? Si aún quedan. Cuando yo estaba en el colegio secundario, pensábamos en chicas, deportes y fiestas. Yo tenía dudas sobre si debía casarme, tener hijos, ser rico y famoso. Pero comencé a darme cuenta de que esas cosas eran temporarias, por lo menos ser rico y famoso. Y el casamiento, bueno, en algún sentido el sacerdocio es un compromiso matrimonial, estar casado con la iglesia. La hermandad, los que están a tu alrededor, pueden ver que te ocurren cosas de las que quizás tú no te das cuenta. Cambios en tu conducta o cambios en el modo en que conduces tu vida. Y esos cambios pueden ser buenos o malos. Puede que alguien te diga que estás un poco triste últimamente. Y en tiempos de angustias es invalorable poder tener a alguien con quien descargarse y poder contarle cómo te sientes y también tus miedos. Hoy en día la fe es un tema personal, pero en algún momento la Iglesia fue una institución tan poderosa que incluso dictaminaba las relaciones. El Papa ejercía una poderosa influencia sobre los reyes y reinas de Europa y decidía quién debía casarse con quién. No todos estaban de acuerdo. El rey Enrique VIII pidió al Papa que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con su segunda esposa, Ana Bolena. Este documento fue firmado por casi todos los obispos ingleses y los aristócratas más importantes. Sus sellos de cera están adjuntados. Sin embargo, el Papa se negó. Finalmente, la Iglesia inglesa se separó de la autoridad de Roma. El pasado del Vaticano está conservado en más de 60 kilómetros de archivos y documentos relacionados con los reinados de los papas con un sistema de control de la humedad. Algunos documentos aún no fueron clasificados. Hay material que data del siglo IX. El padre Pagano está a cargo de los archivos y hace casi 30 años que trabaja aquí. Algunos de los documentos que los papas escribieron a sus nuncios son absolutamente confidenciales. Entre las cosas que desciframos está el código secreto que se les facilitaba a los nuncios para que mantuvieran correspondencia secreta. Este documento pertenece al siglo XV.
y formaba parte de la correspondencia secreta entre el Papa y su representante español. Hay otros documentos dentro de los archivos secretos que aún despiertan sensibilidades, incluso después de 400 años. El científico Galileo fue enjuiciado y condenado por la Iglesia y debió renunciar a sus descubrimientos científicos. Estos son los documentos originales extraídos del volumen de los registros del juicio llevado a cabo en 1633 contra Galileo Galilei, como se lee en el frontispicio contra el matemático Galileo Galilei. En uno de estos documentos está la declaración de palabra, la cual dice: yo, Galileo Galilei, he hecho mi declaración como se especifica aquí. Galileo descartó la idea aceptada hasta el momento de que la Tierra era el centro del universo. Inventó el telescopio moderno y probó que la Tierra se movía alrededor del Sol. El enjuiciamiento de Galileo se debate aún hoy. El padre George Cohen es el director del Observatorio del Vaticano en Castel Gandolfo, la residencia de verano del Papa. Él formó parte de un comité que recientemente volvió a analizar el juicio a los científicos Copérnico y Galileo. El caso Galileo aún permanece como una espina para la Iglesia porque la Iglesia tiende a querer guardar las apariencias en lugar de admitir que se cometió un error. Es humano cometerlos, aprendemos de nuestros errores. Y la Iglesia es una institución humana. Es decir, no admitir que se cometió un error es absurdo. El Génesis y la Biblia entera no enseñan ciencia, nada de ciencia. Porque la ciencia moderna comenzó en el siglo XVII o XVIII. Galileo dijo, citando a un cardenal, y es simpática la cita: las Sagradas Escrituras son para enseñarnos cómo ir al cielo, y no cómo es el cielo. Entonces, ¿por qué el Vaticano está ocupándose de la ciencia actualmente? Mucha gente dice que nos estamos preparando para bautizar extraterrestres, para llegar allí antes que otros, o para convertir a los científicos ateos o agnósticos, pero las razones no son esas. Somos un instituto de investigación. No estamos aquí para probar o para refutar las enseñanzas de la Iglesia. El Vaticano cuenta con un moderno telescopio de vanguardia en Arizona para investigar, entre otras cosas, la evolución de las estrellas. Años de liturgia, música y latín son un recuerdo siempre presente de una muy rica herencia, al igual que los antiguos edificios del Vaticano. Algunas partes de estas construcciones pertenecen a la época de los romanos. Su mantenimiento y restauración son un desafío constante. La mundialmente famosa Capilla Sixtina fue restaurada hace poco tiempo. Maurizio De Luca participó y ahora dirige el trabajo de restauración de las pinturas. Está comenzando a trabajar en frescos del siglo XV, en los aposentos del infame Papa Borgia, Alejandro VI. Mira esto. El burro tiene una soga común, pero el toro, que es el emblema de los Borgia, tiene una soga de oro entre los cuernos. Es hermoso, ¿verdad? Es una manera de honrar a los Borgia. Rodrigo Borgia llegó a ser papa mediante sobornos mientras Colón descubría América. Utilizó su posición para adquirir tierras y enriquecerse, y asesinó sin piedad a todo el que se le cruzó por el camino. Estas preciosas habitaciones fueron decoradas por Pinturicchio. Ecco, qui ci sarà problema, El mantenimiento del Vaticano, sus edificios, esculturas, frescos y su maravillosa colección de arte implican un gasto ilimitado.
Se calculó que para mirar cada objeto u obra a lo largo de los 8 kilómetros de museos del Vaticano durante 1 minuto tomaría 12 años. Pero nadie ve los inmensos talleres de restauración que están debajo de las galerías. Maestro de Luca supervisa todo el trabajo de restauración de pintura del Vaticano y de los frescos también. Dentro del Vaticano, los artistas, algunos poseedores de un talento único, trabajan con gran esfuerzo en obras de arte admirables. Una restauradora especializada, Cornelia Pérez, está trabajando con un Van Gogh que el artista pintó cuando estaba en un asilo en 1889. Al quitar el barniz adquiere una gran brillantez y eso refleja al artista dejándonos en forma clara lo que quiso decir mediante los gestos y los colores. El dramatismo, pero a la vez la devoción, aparecen en todo su esplendor. Cada objeto guardado en las bodegas de tesoros del Vaticano combina arte e historia. Estos inmensos tapices creados para la Capilla Sixtina fueron diseñados por Rafael. Los primeros automóviles construidos a mano y utilizados por los papas se conservan en impecables condiciones. Junto a uno de los primeros papamóviles. El Papa actual, Juan Pablo II, es el Papa que más viajó en toda la historia. Realizó 95 viajes internacionales, visitó 127 países y dio más de 3.000 discursos en público. Sus viajes remiten siempre al papamóvil, vehículo reconocido en todo el mundo. Fue cuando viajaba en uno que un asesino intentó matarlo. El 13 de mayo de 1981 recibió un disparo aquí en Roma. Este hecho horrorizó al mundo. Pero lo que podría haber sido una tragedia no impidió que el Santo Padre siguiera viajando. Creo que el Santo Padre atribuye su recuperación del atentado a la intervención de la Virgen María. El ataque se produjo en el aniversario de la aparición de la Virgen María bendita en Fátima en 1917. El Papa fue a Fátima para agradecerle a María, la Madre de Dios, por haber intervenido para salvarle la vida. La bala que le extrajeron del cuerpo fue donada al santuario de Fátima y fue colocada sobre una corona ubicada sobre la cabeza de la imagen de Nuestra Señora. Luego del atentado, le dije al Santo Padre, antes de que viajara a Sarajevo, ¿de veras le parece que será seguro ir allí? Y él respondió, solo fui herido en la plaza de San Pedro. El Papa insiste en viajar en un vehículo abierto para la enorme preocupación de la policía uniformada y no uniformada y la Guardia Suiza. La radio del Vaticano, frecuencia 105 en vivo, muestra una historia en su sitio de internet para intentar llevar tranquilidad a todos los seguidores del Papa sobre el enorme operativo de seguridad que se lleva a cabo alrededor del pontífice. ¿Y qué ponemos de título? ¿La casa del Papa es tan segura como la suya? Sí, pero no estoy seguro de esto.
posible objetivo de violencia terrorista es quizá un poco fuerte. Yo no sé si esto es lo que la Santa Sede declaró. ¿Tenemos algún comunicado oficial a mano? Sí, ya lo traigo. Bien. Sin duda, debe haber fanáticos que piensen que esos lugares son posibles blancos, pero para todos nosotros la vida es corta. Sabemos que algún día deberemos rendir cuentas a Dios por la manera en que vivimos nuestra vida. Por eso, no podemos quedarnos paralizados por el miedo. Vivir la vida normalmente y hacer lo que debemos hacer es la mejor respuesta frente a aquellos que buscan que la gente se paralice por el miedo. La seguridad es un tema muy serio. El devoto núcleo de la Guardia Suiza, los guardaespaldas personales del Papa, son cruciales aquí. Para integrar la Guardia Suiza se requiere un compromiso absoluto. Los guardias se reclutan en Suiza y deben cumplir con un mínimo de 2 años de entrenamiento. Los diáconos Paul y Joseph están practicando los rituales. Están aprendiendo cómo dar misa. Su maestro, el padre O'Donnell, les hace una crítica de sus últimas prácticas. En la misa se evoca la última cena, la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es, ese es un buen ritmo. Oremos. Allí está el primer error. Oremos. No debes extender las manos, las tienes que juntar. Dices oremos porque estás conduciendo a los fieles hacia la oración. No los estás saludando, los llevas a otro lugar. ¿Está bien? Sí. Bueno, ese fue el primer gran error, digámoslo así. Señor, aleja los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo que creo que tendrías que haber hecho allí, ten esto, cuando rompes la hostia, tienes que tomar la mitad y fraccionarla sobre el cáliz. Porque si no lo haces, muestras que no quieres que la gente vea lo que haces, como si fuera un gesto oculto. No es algo que el sacerdote deba hacer en forma privada, porque recuerda que es un símbolo de resurrección, es un gesto importante. Yo no lo hubiera hecho así. Oremos. Pasar las hojas. ¿Estamos orando o estamos buscando dónde es? Orando. De acuerdo. Si no van a practicar al salón y lo hacen una y otra vez todos los días, no estarán listos. Es algo que van a hacer todos los días. El resto de su vida tiene que ser perfecto para los fieles. De acuerdo. ¿Está bien? Sí. ¿Listos? Sí, gracias. Bien, vamos entonces. Los jóvenes diáconos aún pueden practicar unos meses más antes de tener que dar misa en público. El Vaticano tiene un maestro de ceremonias, el obispo Marini, cuya tarea es planificar con el máximo nivel de detalle cada movimiento del Papa y de todo el clero presente para cada ceremonia pública en la que participa el Papa. El obispo Marini, que crea la coreografía de estos acontecimientos, siempre se ubica junto al Papa. Algunas celebraciones papales duran más de 3 horas. Este sector ha crecido mucho porque, a diferencia de las pocas celebraciones papales de hace unos años, ahora tenemos ceremonias en las que participa el Papa casi todos los domingos y a veces durante la semana también. Todos los gestos y la vestimenta del Papa tienen peso y un significado simbólico. Los trajes que usa, cuándo lleva la mitra y cuándo lleva el báculo, si lleva el solideo o no, son todos detalles que deben planificarse muy bien. El Papa tiene muchos accesorios bellos. Algunos, como este báculo hueco, fueron hechos especialmente para él. Este báculo es muy especial, es liviano. Está hecho de plata sobre una base de aluminio.
Es liviano porque el Santo Padre se cansa mucho ahora si lleva objetos pesados. Cuando el Papa se dirige a la gente sosteniendo su báculo, habla como el representante vivo de Cristo. Su guardarropas es muy extenso. El calendario religioso dictamina qué color debe llevar en cada ocasión. Aquí vemos las vestiduras que usa el Santo Padre en las celebraciones. Este traje está hecho de seda shantung. El Santo Padre lo usa. Lo lleva cuando desea un traje más liviano. Algo que realmente no le canse llevar. Los rituales extravagantes y lujosos son característicos del Vaticano. Es la cara visible de la Iglesia y debe presentar lo que el mundo entero espera ver en el corazón del catolicismo. Pero ¿qué se siente estando del otro lado, formando parte del centro de estos rituales? Es uno de esos momentos especiales, como antes de un gran partido de fútbol. Estás nervioso, estás por entrar en San Pedro. Está lleno de gente. Michael, Joseph y Paul fueron ordenados diáconos en la Basílica de San Pedro. Se ensayó cada movimiento, pero para ellos fue sobre todo una experiencia muy personal y espiritual. El momento más profundo fue el de postración. Mientras estaba yo en el suelo pensé, esto es fantástico. Esto es muy asombroso. Esto es lo mejor de la Iglesia. Todos están rezando por estos hombres, por mí. Lo que dejé en el suelo fue un hombre quebrado. Cuando yo me puse de pie, ya era hombre de Dios. Cuando giraba veía a mis compañeros frente a frente y todos llevaban las mismas vestiduras. Fue un momento magnífico. El coro cantaba muy alto Laude Domino, que es un canto de alabanza y alegría para el Señor. Y en ese momento había mucha alegría, fue emocionante. Yo sigo siendo Paul. Aún tengo mi personalidad y mis defectos y virtudes, pero también tengo una convicción nueva. Es como si todo lo que hicimos hasta ese momento se juntara y yo pudiera ponerme de pie y absorberlo de una vez. Y creo que en ese instante, la alegría y la seriedad de lo que acabábamos de hacer se incorporó a mi vida. Prometer obediencia, prometer celibato. Por un momento fue como, no puedo hacerlo, pero tengo que hacerlo. Y quiero hacerlo, porque yo amo lo que seré luego. El rostro que el Vaticano presenta ante el mundo sin duda desborda la realidad. ¿Pero es realmente necesario? ¿Se podría transmitir el mensaje de San Pedro el Pescador de una manera más sencilla? Si uno mira todo esto como solo lujo y pompa, diría, vendan todo y den el dinero a los pobres. Pero hay que preguntarse quién puede tomar esa decisión. ¿Puede el Papa hacerlo? No, no puede. Cada objeto del Vaticano nos pertenece a todos, a ti y a mí. Es parte de nuestro patrimonio universal, del legado de la humanidad.
Todos estos objetos, estas preciosas obras, dicen algo sobre tu tradición y la mía. El Vaticano dirige una organización humana gigante que llega a todos los rincones del planeta, aunque su mensaje sea espiritual. Mantener esa simple espiritualidad no es tarea fácil. Esta organización ha sobrevivido por 2000 años, más que ninguna otra institución humana, y desde este punto de vista solamente, no puede verse más que como un gran éxito.